ellos estoy muy acostumbrado. Cuando andas bien vestido, peinadito y arreglado. Pero ese es en domingo y el tiempo es limitado. Yo quiero conocerte y por ahí me han comentado que fuera de esto tienes aficiones, otros pasatiempos, tienes hobbies y pasiones. Si me dejas ser parte estarás acompañado. Quiero aprender un poco de lo que me has contado. Sería todo un honor tenerte de invitado. Ahora la pregunta es, ¿te sientes preparado? Si tu respuesta es sí, te espero emocionado. Te vas a sorprender de lo que tengo aquí planeado. Y si te parece, cambiamos el contexto y nos encontramos sin excusa ni pretexto. Me invitas a ser parte, yo estoy muy interesado. ¿Qué crees que pasaría si yo te veo en otro lado? Ya estamos en otro lado y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Como siempre les voy a platicar un poco sobre él. Él es licenciado en informática, estudiante de seminario, padre de familia y cruzazulino de corazón a pesar de todo. Un gran aplauso para Abdiel Martínez, también conocido como Patatucci. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. No, pues como siempre le preguntamos qué quería hacer el día de hoy y pues nos dijo, vamos a un cenote y aquí estamos. Sí, pues fíjate que ahorita con este calorcito la verdad que se antoja mucho nadar y todo eso. Y pues a este cenote venimos muy seguido con la familia, se llama Nayá, está muy padre. ¿Y qué te parece si vamos? Bueno, pues vamos allá. Venga. Bueno, ¿y cómo vio lo del cenote? ¿Qué tal? La verdad muy padre, no sé qué te pareció, estuvo muy refrescante el agua y con este solazo que pues aquí caracteriza a Yucatán, pues la verdad que a mí me gusta mucho venir y disfrutar así el agua fresca y ya sabes, ¿no? No sé, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció? No, sí, la verdad estuvo súper bien. Estuvo un poco frío al principio, pero ya luego sí ayuda súper bien para el calor. Pero bueno, continuando con lo que hablamos el episodio anterior, seguimos con esta gran pregunta de ¿soy realmente cristiano? Sí. Sí, la verdad es que es una gran pregunta y creo que muchas veces no nos hacemos esta pregunta y es necesario que nos las hagamos. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no entiende realmente qué es ser cristiano. Hay personas que por ir a la iglesia piensan que son cristianos. Hay personas que se hacen miembro y piensan que con esto ya son cristianos, ¿no? Incluso me gustaba lo que decía Juanito en el programa pasado, de que a veces hay personas que nacen en la iglesia, o sea, sus papás son cristianos y dicen, bueno, pues yo también soy cristiano, ¿no? Pero la realidad es que esto no es así, ¿no? Y hablar de la identidad del cristiano, por eso es muy importante, ¿no? Y una verdad de lo que dijo Juanito la vez pasada es que no somos cristianos cuando no hemos nacido de nuevo. Y a mí me gustaría agregar otra verdad a eso que ya dijo Juanito. Y es que no somos cristianos cuando disfrutamos pecar, ¿sí? No somos cristianos cuando disfrutamos pecar. Así que yo no sé tú cómo veas esto. Sí, claro, pues para continuar con esta pregunta que comentas, que es muy importante, pues creo que lo primero que hay que definir, y si nos puedes platicar un poco sobre qué es el pecado, creo que es el primer punto a tocar, entonces no sé, ¿cómo ves? Sí. Es una buena pregunta porque concretamente, para no enredarte mucho, ¿sí? El pecado es rebeldía, ¿sí? Una rebeldía voluntaria, pero esta rebeldía es en contra de Dios, ¿sabes? Y es bien importante entenderlo así, porque hay muchas personas que piensan que el pecado es hacer algo incorrecto, es hacer algo malo,
pero hasta ahí se detiene su definición de pecado. Y sabes, es importante que no nada más nos quedemos con eso, porque las personas pueden, si tú le preguntas a alguien que no es creyente qué es pecado, te va a decir, no, pues es hacer algo malo o hacer algo incorrecto, ¿sí? Pero el problema es cómo defines eso que es malo o que es incorrecto, ¿sí? Cada quien en este mundo, en esta sociedad, tienen verdades relativas. O sea, cada quien define su verdad. Y ahí es donde está el problema. Porque, mira, un ejemplo muy sencillo es tus papás y mis papás, ¿sí? En su tiempo, cuando se casaban, ¿sí? Veían que casarse un hombre y una mujer era algo bueno, era algo correcto, ¿sí? Y hoy en día, ¿sí? El que tú te cases con una persona del mismo sexo, la sociedad está diciendo, ¿saben qué? Eso no tiene nada de malo, eso no es pecaminoso, eso es correcto, ¿sí? Y yo no sé qué va a pasar el día de mañana, a lo mejor la sociedad diga, ¿sabes qué? Te puedes casar con un animal, ¿sí? Y van a decir, ¿sabes qué? Pues si quieres, eso está bien, eso es correcto. Por eso, cuando tú le preguntas a una persona qué es pecado y solamente te dice, pues es algo malo, y ellos definen lo que es malo, entonces se queda corta esa definición de pecado. Por eso el pecado es una rebeldía voluntaria en contra de Dios. Porque ya cuando tú te das cuenta de que has pecado, ¿sí? Pero no, este pecado es en contra de Dios, ¿sí? Entonces esta definición es completa, ¿sí? Te das cuenta de que no es cualquier cosa, ¿sí? Sí, claro. Y ahora, si a Dios que es santo, y tú le das y si tú te estás consciente de que el pecado es en contra de Dios, pues entonces tú como cristiano no vas a disfrutar pecar, ¿verdad? Entonces sí quedó claro así. Sí, claro, sí, y sobre todo que comentabas esto del error, de que qué es lo malo, quién define lo que es malo. Está muy en tendencia esto de que si te hace feliz, si tú eres feliz con eso que estás haciendo, que comentamos, entonces bueno, ¿no? Entonces ya luego es más complicado definir que cada persona tiene su cuadrito ahí de pecado, ¿no? De que yo digo que esto está bien, esto está mal, entonces sí es bastante importante. Sí, es muy importante que nosotros aprendamos a definir qué es lo correcto y qué es lo que es pecaminoso. Y eso, Carlito, solamente lo vamos a encontrar en su palabra, ¿sí? Claro. O sea, si la palabra de Dios te dice que cuando tú deseas a una mujer en tu corazón, eres un adúltero, eso es así. ¿Sí? Si la palabra de Dios te dice que si tú te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio, como si lo hubieses matado, porque así dijo Jesús, eso es así, eso es el pecado. Todo lo que vaya en contra de lo que el Señor nos dice en su palabra, eso es pecado. Entonces es muy importante que nosotros encontremos este valor en la Biblia, ¿no? De lo que es pecado y de lo que no es pecado. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Debemos aprender a vivir para unos nuevos deseos, ¿sí? Los deseos que provienen de un corazón que ha sido transformado, de un corazón que ahora ya no anhela hacer lo que a Dios le desagrada, sino de un corazón que ahora anhela hacer lo que a Dios le agrada. Algo así como decir, el marco de lo que está bien y está mal es puesto por Dios, ¿no? Ya por lo demás. Y pasando a la siguiente pregunta, a esta parte de que ya definimos qué es el pecado, que Dios es el que lo dice, Él es el que en tu palabra nos dice, esto está bien, esto está mal, y es seguir lo que Él dice. ¿Por qué los cristianos seguimos pecando? O sea, si en teoría ya yo entregué mi corazón a Dios, Dios transformó mi vida, ¿por qué sigo haciendo malas cosas? ¿Por qué aún sigo cayendo, aún sigo fallando? ¿No? ¿Por qué está esta situación? Es una pregunta muy buena, porque es una realidad, Los cristianos no somos perfectos, no somos personas que ya estamos 100% libres de pecar. Es verdad, muchas veces caemos. Y sabes, yo creo que necesitamos entender que aunque los cristianos ya reconocimos que somos pecadores, aunque los cristianos ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos pedido perdón a Dios y hemos confiado en Cristo para nuestra salvación, ¿sí? Aún tenemos luchas, aún el pecado está ahí en nuestro corazón tentándonos, ¿sí?
aún el mundo también hay tentaciones. Y entonces cuando hay esas tentaciones, a veces caemos. Pero hay que diferenciar, Carlos, yo creo que hay que diferenciar muy bien qué es pecar deliberadamente, ¿sí? Y qué es pecar incidentalmente, ¿no? Cuando nosotros pecamos deliberadamente es cuando tú ya te deleitas en el pecado, o sea, lo haces con toda la intención, incluso lo planeas, ¿no? No sé, mira, se me ocurre una historia, haz de cuenta que tú estás en la escuela, ¿sí? Esto es importante porque a veces confundimos el remordimiento y el arrepentimiento y no son cosas iguales. Y haz de cuenta que tú estás en la escuela y de pronto ves en la mochila de tu compañero una gorra que te gusta mucho, una gorra que tú has buscado comprar en internet, que la has buscado en todas las plazas y no las has encontrado, y entonces tú la deseas mucho, ¿no? Y encuentras esta gorra ahí en la mochila de tu compañero y entonces dices, oye, esa es la gorra que siempre he deseado. Y entonces esperas a que no haya nadie y eres tentado a robarla, ¿sí? Y entonces, ¡paz!, te la clavas, ¿no? Te la robas. Pero oh sorpresa, ¿no te habías dado cuenta que en la esquina del salón había una cámara que te estaba viendo? ¿Sí? Y entonces descubren que fuiste tú el que se robó la gorra y entonces empiezas a tener un sentimiento de que, chin, me cacharon, ¿sí? Ya me encontraron con esto. El remordimiento, Carlitos, está enfocado en sentir vergüenza porque lo que va a decir la gente de ti. O sea, el remordimiento está enfocado en la gente, ¿sí? Es muy importante esto porque cuando tú te das cuenta de que, oye, ¿qué van a decir de mí? Mira, mi maestro, mis compañeros. Entonces tu tristeza, tu temor, tu vergüenza es porque, ¿qué van a decir los demás de ti? Pero el arrepentimiento, Carlitos, está enfocado en Dios y esa es la diferencia, ¿sí? Que no está enfocado principalmente en lo que los demás digan de ti, sino que tú te das cuenta que cuando tú pecaste, ¿sí?, ofendiste a Dios, que tu pecado fue directamente contra Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, empiezas a vivir de una manera que le agrade a Dios, ¿sí? Ese es el arrepentimiento genuino, el verdadero, cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que Dios dice y no a lo que pueden pensar los demás, ¿sí? Y entonces el cristiano, ¿sí?, ya no se deleita, volviendo a la pregunta, no se deleita en pecar, sino que peca incidentalmente, ¿no? Cuando a veces pues cae en pecado y pues ni modo, ¿sí? Pero está triste, es una tristeza que viene del espíritu, un redarguir, una tristeza profunda, pero porque te das cuenta que has pecado contra Dios, ¿sí? Entonces no sé si me comprendiste, ¿no? Sí. Los cristianos seguimos pecando, ¿sí?, porque todavía luchamos con el pecado, todavía tenemos esta lucha. De hecho, la Biblia habla muchas veces de que somos soldados, que estamos en una guerra, ¿sí?, contra el pecado. ¿Por qué? Porque estamos ahí luchando, ¿sí? Estamos en un proceso de santificación. No sé si has escuchado esta palabra, ¿no? Creo que en otros capítulos ahí lo han mencionado. Y la santificación quiere decir que estamos en un proceso de madurez. Todavía no somos lo que estamos destinados a ser. Todavía el carácter de Cristo se va madurando en nuestra vida, ¿sí? A veces seguimos siendo egoístas, a veces seguimos siendo envidiosos, a veces somos ególatras. Entonces, pero eso va a ir cambiando poco a poco, porque el Espíritu de Dios que está en la vida de un cristiano te hace ir creciendo en santidad. Claro. ¿Sí? Pero definitivamente aún seguimos pecando y pues hay que luchar con el pecado. El que no es un verdadero cristiano no lucha con su pecado. Sí, por supuesto, y es esta parte que platicamos antes del marco, que Dios nos dice en su palabra, esto está bien, esto está mal, esto va conmigo, esto no, y es esta parte de la lucha me gusta mucho porque Cristo me da la oportunidad de luchar siquiera contra el pecado, porque antes yo no tenía chance, ¿no? Ya había yo perdido, ¿no? Entonces nos da esta oportunidad de luchar y seguir adelante, ¿no?
Sí, mira, ahorita me estaba acordando, ahorita que nos metimos al cenote, de qué es esto de violar la ley de Dios y que a veces no estamos muy conscientes de esto. Mira, imagínate que ahorita ya ves que el cenote estaba bien profundo, Sí, sí, ¿no? sí. Estaba bien alto. Entonces, imagínate que tú decides aventarte desde lo más alto del cenote, ¿sí? Pero que el cenote no tenga agua, ¿sí? Imagínate que dices, ¿sabes qué? A mí no me importa la ley de la gravedad. Yo voy a vivir de acuerdo a mis propias reglas, ¿sí? Entonces, para mí, yo defino Mi ley, ¿no? mi ley, sí, mis reglas. Y entonces vas y te avientas, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo, Carlitos? Me voy para abajo, Y- no hay de y- otra. Y te vas a morir. Claro. ¿Sí? Te vas a morir porque aventarte de violando la ley de la gravedad, violando estas leyes que por cierto Dios las puso, vas a morir. Bueno, Carlitos, esto es lo mismo que sucede con la ley de Dios. Cuando nosotros intentamos vivir fuera de esta ley, ignorando las leyes de Dios, ¿sí? Nuestro final va a ser de muerte. Y de hecho eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos las leyes de Dios, es cuando se manifiesta, da a luz esto que es la muerte, el resultado del pecado. Entonces, yo creo que este es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando nosotros, como cristianos, no estamos conscientes de cuando violamos la ley de Dios, ¿sí? Siempre va a terminar mal la cosa, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que está esa lucha de que yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, pero ya hay esa lucha, ese jalón de que Cristo pone en el corazón de uno, pues ya, pues querer ir hacia donde Él manda, ¿no? Y hablando Así de es. toda esta parte de lucha, de querer perseverar, de querer continuar, que también hablamos en el episodio pasado, ¿cómo nosotros como jóvenes, como jóvenes cristianos podemos ponerle frente a esto? ¿Cómo seguimos luchando? ¿De dónde podemos apoyarnos? ¿Algunos recursos? Sí. ¿Cómo puedes seguir con esta lucha? Bueno, yo te diría que principalmente recordemos el Evangelio, Carlos. Mira, ya hablábamos del arrepentimiento. Tú sabes que el Evangelio es arrepentimiento y confiar en Dios, confiar en Cristo, ¿sí? Y esto es muy importante porque el arrepentimiento tiene que ser genuino. Y mira, me gustaría leerte para que nosotros entendamos un poquito más acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Me gustaría leerte lo que dicen las palabras aquí de Salmo 51, ¿sí? Déjame leértelo, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y mira lo que dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es una primera cosa que nosotros debemos de ver en el arrepentimiento, que tú te haces consciente de tu pecado, ¿sí? Eso es importante porque si tú no estás consciente de que hay pecado en ti, difícilmente es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Por eso dice aquí David en este salmo, ¿no? Yo reconozco mis rebeliones, ¿sí? Y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora mira lo que dice el versículo 4, que también es muy importante para saber qué es un verdadero arrepentimiento. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿sí? Es lo que decíamos, Carlitos. El verdadero arrepentimiento no le echa la culpa a los demás, ¿sí? Sino que asume su responsabilidad. Dice: yo lo hice, ¿no? Yo lo hice, ¿sí? Yo lo hice. Yo soy responsable. No es que esa muchacha venía muy provocativa y por eso pequé, ¿sí? O es que ¿para qué pusiste esa gorra ahí si sabes que soy si la quería, si ¿no? la quería, Si la ¿no? quería. Sí. El que no es cristiano va a empezar a echar muchas
excusas Algo para así como justificar su vamos a pecado. buscar el problema fuera de nosotros, ¿no? Por supuesto. Yo no hice nada, el problema es la circunstancia, la persona, ¿no? Exterior, no interior, ¿no? Exactamente, exactamente. Le echamos la culpa a todas las circunstancias, ¿sí? Pero el verdadero arrepentimiento dice, ¿saben qué? Yo soy responsable, Señor. Contra ti he pecado. Y esa es la otra cosa que decíamos, que está enfocado hacia Dios, ¿sí? Sí es cierto, pecamos contra las otras personas, a veces las ofendemos, ¿sí? Y tenemos que pedirle perdón. Pero primordialmente, Carlos, cuando pecamos, pecamos en contra de Dios, ¿sí? Estamos enfocados, cuando nos arrepentimos, estamos enfocados en que hemos violado la ley de Dios, que hemos pecado en contra de Dios. Entonces, estas tres cosas son importantes que nosotros sepamos para que cuando nos busquemos el arrepentimiento, veamos que realmente estamos arrepentidos, solamente es un simple remordimiento, ¿no? ¿Sí? Cuando tú estás consciente de tu pecado, cuando tú asumes la responsabilidad y cuando tú te das cuenta que has violado o has pecado en contra de Dios, no las otras personas. Bueno, esa es la primera parte, pero está la segunda parte, ¿no? No solamente es, bueno, Señor, sí estoy arrepentido, sí tengo este arrepentimiento, ya reconozco mis pecados, pero ahora, ¿qué hago con ellos? ¿Sí? Bueno, esto es lo que vino a hacer Cristo en la cruz, a salvarnos de nuestros pecados. La segunda parte que es importante es no quedarte con esos pecados, sino traspasar esa culpa, esos pecados a la cruz, ¿sí? Es decir, confiar en que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar tus pecados y los míos, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer un cristiano, ¿sí? Eso es lo que diariamente un cristiano tiene que estarse recordando, ¿sí? La vida del cristiano es un constante arrepentimiento y confianza en Dios. Esas dos cosas caracterizan la vida del cristiano. Obviamente, eso en general lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, pero claro que hay muchas otras cosas que nosotros nos ayudan en nuestra lucha contra el pecado, como por ejemplo, estar en comunidad, ¿no? Con otros cristianos, ¿sí? De hecho, la Biblia nos anima a que estemos juntos, ¿sí? A que busquemos la compañía con otros cristianos. ¿Y esto qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda en la rendición de cuentas. Por ejemplo, si yo puedo acercarme con un líder que sé que es maduro y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta lucha. La verdad es que estoy peleando, estoy buscando salir de esta situación, pero me es muy difícil. No estás solo, Carlos, ni yo estoy solo. Tenemos una comunidad, ¿sí? Y tenemos que ser comunidad, tenemos que abrazarnos, tenemos que ayudarnos. Para eso Dios nos dio su palabra, su espíritu, pero también la iglesia, para que nosotros podamos rendir cuentas unos a otros, podamos ayudarnos, podamos animarnos. Oye, Carlitos, ¿cómo estás con esa tentación? Oye, fíjate que seguí cayendo, sigo luchando. Entonces, no te aísles, ese es mi consejo, claro. No te aísles, sino intégrate a una comunidad, no luches solo, ¿sí? Sino intégrate y luchen juntos, ¿sí? Sean comunidad. Y bueno, obviamente está la palabra de Dios, de la que debemos de asirnos, debemos de anclarnos en la palabra de Dios. Ella nos va a ayudar, como ya decíamos al principio, a saber qué está bien y qué está mal. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta que siempre nos hacemos todos los cristianos. Bueno, aquí está su palabra. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que buscarla en su palabra. Y el Espíritu Santo nos ayuda a poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Sí, claro. Entonces, estas cosas, otra cosa podría ser la oración, ¿sí? Que también debemos de buscar orar unos con otros, debemos de tener nuestro tiempo de devocional. Y bueno, yo creo que en general, esas serían así como que las cosas que debemos de buscarnos. Recordar el Evangelio, ¿no? Arrepentirnos, confiar en Cristo, buscar la comunidad, ¿sí? Buscar rendir cuentas, buscar el consejo de la palabra de Dios todo el tiempo, buscar depender de Dios, ¿sí? Es esto en general los consejos que yo te podría dar para que un joven pueda enfrentar su lucha contra el pecado. Sí, pero claro. Reafirmamos, ¿no? Un hijo de Dios no disfruta pecar, ¿sí?
un hijo de Dios disfruta de hacer la voluntad de Dios. Sus deseos han cambiado. Esto es lo que caracteriza a un cristiano. Sus deseos cambian. Antes, tu deseo estaba inclinado hacia hacer lo malo, a ser egoísta todo el tiempo, a pecar. Pero ahora tus deseos empiezan a cambiar. No que, sabemos que hablamos de la santificación, Sí, no que claro. hayas cambiado ya por completo. No de que sea algo mágico, ¿no? De que, Sí. ya soy cristiano, ya no vuelvo a pecar nunca, ¿no? O sea, Sí. es un proceso. Así es. No que hayas cambiado. Pero ya empieza a haber un cambio en ti. De pronto te das cuenta de que, chíspales, traigo 2 tortas de cochinita y aquella persona no trae, pues le voy a compartir, ¿sí? Ya no piensas egoístamente, ¿no? De que me voy a comer las 2 tortas porque tengo mucha hambre y no me importan Sí, los demás. Claro. Empiezan a cambiar tus deseos. Estos deseos vienen de un corazón que es transformado por el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano no disfruta de pecar. Si tú eres cristiano y practicas el pecado, creo que deberías de cuestionarte si realmente eres cristiano. Claro. Y recuerda unas palabras de Cristo cuando se le acercaron los fariseos y le dijeron que ellos eran hijos de Abraham simplemente por haber nacido dentro del pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿sí? Y Jesús le dijo, miren, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, o sea, tuvieran fe en el Hijo como Sí. Abraham tuvo, ¿sí? Pero ustedes son hijos del diablo. ¿Saben por qué? Porque ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Entonces, es bien tremenda, bien fuerte Sí, lo que dice aquí Cristo, pero tenemos que ver esta realidad, ¿sí? Sí, Que un claro. cristiano ama a Dios, ama su palabra, busca estar con otros cristianos, ¿sí? Busca compartir su fe también, ¿sí? Y un hijo del diablo, pues no ama esto, ¿sí? Ama su pecado, disfruta su pecado, busca oportunidades. Dice la palabra que sus pies van presurosos a hacer el mal, ¿Sí? ¿sí? Esto es lo que caracteriza a un no cristiano. Entonces, pues en conclusión, ¿verdad? Un hijo de Dios no disfruta pecar. ¿Sí? Sino que disfruta hacer la voluntad de Dios. Sí, sobre todo me pone a pensar todo esto que hemos platicado en 2 cosas. Primero, en esto de que si Dios es tu Señor, vas a ir a hacer lo que Él te dice, ¿no? Es lo que platicamos. Y a la parte en la Biblia que dice que las armas de nuestra milicia no son físicas, no vas a pelear con tus puños, ¿no? Vas a pelear con lo que nos comentas, con la comunidad, con tiempo en la palabra, con apoyarte en los demás, y creo que eso es importante y que me vino ahorita a la cabeza que platicamos todo eso. Pero bueno, ya para cerrar, ya para concluir todo esto, una frase, algún parrafito, algo que nos quieras comentar para concluir todo esto que hemos estado platicando. Bueno, no venía preparado, pero creo que podemos decir que a mí me gusta mucho esto de cuando te preguntan qué es un cristiano. Si pudiera dejar algo que recordar, es un cristiano es aquel que ha cambiado sus deseos, ¿sí? O sea, porque muchas veces no nos preguntan esto, ¿verdad? No nos preguntan qué es un cristiano, ¿sí? Y a veces nos es difícil definirlo, pero yo creo que una buena definición es que un cristiano es aquel que ha cambiado sus deseos para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, con esa frase me gustaría que quedáramos. Bueno, ¿sí? Perfecto. Amigos, Patatucci. Bueno, y ustedes ya lo saben, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos cuando nos encontremos en otro lado.